Continuamos con la segunda parte de este devocional que hemos titulado La oración del miedoso. En el pasado devocional considerábamos la historia de Jacob en este reencuentro cuando tiene que descubrir que realmente estaba viviendo entre dos campamentos. Estaba dándole demasiadas atenciones a sus planes, a sus proyectos, a sus propósitos, viviendo en el campamento de lo material. Y se había olvidado de que realmente había un campamento espiritual que a la par de su vida estaba dándole apoyo, respaldo y era una fuente de confianza. En esta segunda parte de esta oración vamos a encontrarnos con un momento en la cual Jacob parece reflexionar y mirar hacia el campamento espiritual y comienza a acercarse a Dios, buscando su ayuda. Encontramos en los versículos 9 al 12 de este capítulo. Vamos a leerlos. Génesis 32, 9 a 12 dice así: Dijo Jacob, su oración: Dios de mi padre Abraham y Dios de mi padre Isaac, Jehová, que me dijiste, vuélvete a tu tierra y a tu parentela, y yo te haré bien. Menor soy que todas las misericordias y que toda la verdad que has usado para con tu siervo, pues con mi cayado pasé este Jordán, y ahora estoy sobre dos campamentos. Líbrame ahora de la mano de mi hermano, de la mano de Esaú, porque le temo. No venga acaso y me hiera a la madre con los hijos. Y tú has dicho, yo te haré bien, y tu descendencia será como la arena del mar, que no se puede contar por la multitud. Parece que todo vuelve al orden. Parece que Jacob en la fatiga de la noche se ha parado a reflexionar y ha reconocido que necesita la ayuda de Dios. Es verdad que después de todos sus planes y proyectos, Jacob ha descubierto la necedad. Parece una reacción correcta, pero las preguntas bombardean nuestra mente en este momento. ¿Estaba realmente buscando a Dios o estaba cumpliendo con algo correcto? ¿Quería realmente dejar sus cargas en la presencia de Dios o era una fórmula litúrgica sin más? ¿Era Dios la fuente de su confianza o estaba descansando en sus planes y proyectos? La historia posterior, que veremos en próximos devocionales, nos va a revelar mucho de las motivaciones auténticas de esta oración. Una oración de Jacob acercándose a Dios que va a contener 5 aspectos muy interesantes. Una oración que revela el miedo que dominaba a Jacob en este instante, que revela un corazón como era el de este hombre y que revela también dónde estaba depositada realmente su confianza. En primer lugar, comienza con un correcto reconocimiento de la persona de Dios. Dios de mi padre Abraham, de mi padre Isaac, Jehová, el gran yo soy. Jacob era la tercera generación dentro del linaje escogido por Dios para levantar a una nación especial como era el pueblo de Israel. Y es en esta condición que se acerca delante de Dios. Es curioso este acercamiento al Dios de sus padres. ¿Pero acaso no era también su Dios? ¿No era su Dios personal? El principio de la relación de Dios con el hombre es un principio de relación personal. Dios trata con individuos. Aunque en este acercamiento utilice a su pueblo y figuras como Abraham e Isaac o el propio Jacob, Dios tiene que ser en mi oración mi Dios o no es nada. Yo tengo que acercarme a Dios como un amigo, hablar con Él con la confianza que me da el camino abierto a la presencia de Dios. Dios trata con individuos, con personas. Pero en esta frase, sobre todo, lo que se está destacando es la realidad de la figura de un Dios que es fiel, que ha manifestado su fidelidad a lo largo de las generaciones precedentes. Dios no había abandonado a ninguno de los suyos. Dios no había defraudado ni a Abraham ni a Isaac en los momentos de necesidad. Dios fue quien guió a Abraham a lo largo del camino marcado. Dios fue quien proveyó para Isaac la esposa especial y la familia y la descendencia que necesitaba. Es Dios mismo que tiene en sus manos el curso de la historia y de los suyos. Realmente cuando nos acercamos a orar, nos acercamos de una forma personal, debemos acercarnos de una forma personal, pero debemos acercarnos con la confianza de que la historia está en las manos de Dios. A esta fidelidad de Dios es a la que está apelando Jacob, y se refugia en ella ante la realidad de los miedos que le dominan. Dios, tú que has sido fiel, que has prometido fidelidad, mira mi necesidad. Pero en segundo lugar, esta oración de Jacob contiene una apelación a la revelación de Dios y sus promesas. Jacob recuerda las escenas anteriores de sus encuentros con Dios. Me dijiste. Recuerda de forma nítida las ordenanzas de la voluntad de Dios que había confirmado sus planes.
Son palabras que cita ya en el capítulo 31, versículo 3. Tiempo donde Jacob se encontraba en el conflicto con Labán y sus hijos, que no todo iba bien y necesita una salida. Y Jacob tiene claras las palabras de bendición y prosperidad que Dios le promete. Aunque creía estas palabras, ¿creía realmente Jacob que Dios estaba trayendo bendición a su vida y estaba bendiciendo su camino? ¿Creía realmente Jacob que Dios le estaba prosperando cuando delante venía su hermano Esaú con 400 hombres armados a esperarle? Creer implica descansar en que Dios hará todo en su tiempo. Creer implica tomar firmemente los consejos y las palabras de Dios para aplicarlas a nuestra vida. Pero sabes, para la creencia, para la fe hay un gran enemigo. Y el gran enemigo de la confianza es la impaciencia. Creemos que Dios ha prometido que todo nos irá bien, pero sin embargo estoy enfermo. Creemos que Dios ha prometido que proveerá el pan nuestro de cada día, sin embargo estamos en necesidad y en apuro. Creemos que Dios promete bendición y sin embargo nos faltan los caminos para seguir avanzando. La impaciencia que anida en el corazón del hombre nos hace incapaces de esperar el tiempo oportuno. Jacob veía que las situaciones se estaban precipitando en su vida, que su tiempo se agotaba, que sus planes no resultaban, y dónde estaba Dios que había prometido su cercanía y su respaldo. Jacob llama a Dios y le insiste para que cumpla su parte del tracto. Pero Jacob creía en el tiempo de Dios. Dios nunca llega tarde. Aunque en las preocupaciones de la vida pensemos que se demora, nos sentimos apremiados, su respuesta va a llegar, la respuesta de Dios va a llegar en el momento oportuno para abrir camino en el desierto. ¿Sabes? Cuando el pueblo de Israel tuvo que cruzar el Mar Rojo, este mar no se abrió hasta que sintieron el aliento de los ejércitos de Egipto. Cuando tuvieron que cruzar el río Jordán, este río no se secó hasta que ellos mojaron sus pies y sintieron el frío del agua que era real. La respuesta llega en el tiempo oportuno, pero tenemos que sentir la humedad de la necesidad en nuestros pies para reconocer que solo es Dios, no la casualidad, no nuestros programas, solo Dios el que abre caminos donde parece que ya no los hay. Pero en tercer lugar, también esta petición y esta oración de Jacob contiene una confesión de su indignidad. Casi un ejercicio de lucidez. El versículo 10 es una apelación a la fidelidad de Dios en la vida de Jacob en todos los años atrás. Y puede decir, menor soy que todo lo que has hecho conmigo. Jacob deja de centrarse en sus temores para comenzar a ver la realidad de un Dios que había sido fiel en el pasado. Ya no solo fiel con Abraham y con Isaac, sino fiel en la vida e historia de Jacob. Dios había cumplido sus promesas de prosperidad. Había cruzado el río con un báculo. Volvía rodeado de riquezas. Ahora la oración se torna algo más personal para recordar las experiencias de bendición y prosperidad otorgadas de parte de Dios en los últimos años de la vida de Jacob. Jacob reconoce que no merecía tantas bendiciones. Alaba a Dios por su misericordia. Y esto debiera de hacer cambiar la perspectiva de las cosas, ¿no crees? No, cuando consideras las veces en que Dios ha librado, ha provisto, ha suplido de forma prodigiosa en tu vida y en mi vida, ¿no es motivo para cambiar en este momento las perspectivas que tenemos de cara al futuro? Jacob se veía como realmente era inmerecedor de todos los beneficios de Dios para su vida. Y es pararse ante el santuario de Dios, entrar en la presencia de la divinidad, lo que debía de producir en nosotros y en Jacob un vuelco de realidad para confiar en aquel que es incomparable en su ser. ¿Pero ocurre esto? Creo que no. Porque la petición que va a elevar Jacob a continuación es tremenda. En ese versículo 11 parece cambiar las perspectivas de Jacob, pero ¿ha decidido dejar sus cargas? ¿Ha decidido esperar en Dios? ¿Ha decidido esperar en el proceder de Dios? Creo que no. Fíjate cómo empieza este versículo 11. Líbrame ahora. Imperativo. Una petición directa. Este hombre que conocía muy bien cuáles eran sus necesidades en este momento, conocía muy bien qué era lo que Dios tenía que hacer por él y por ello no tarda en expresar su necesidad en forma de imperativo. Ahora. Líbrame ahora. Aparece una escena de impaciencia. ¿Cuántas veces nos acostamos
en medio de las luchas y de un problema de nuestras vidas, y nos acercamos a Dios con esta misma actitud. Señor, me voy a dormir, pero que mañana ya este problema haya desaparecido. La impaciencia. Al ver las realidades que le superan la necesidad de la acción en la vida, mueven a Jacob a urgir la acción de Dios en sus situaciones. El tiempo se acaba. Esaú cada vez está más cerca. El conflicto ya duraba demasiado sin ser resuelto. Es necesario ser erradicado de la vida. Dios, soluciónalo. Pero más que una petición humilde y humillada, Jacob está haciendo una reclamación. Está apremiando a Dios para que cumpla sus promesas. Y como usaríamos en muchas ocasiones, tristemente hoy, Jacob está declarando, está proclamando, está imponiendo la libertad a Dios. Está imponiendo y declarando y proclamando a Dios lo que tiene que hacer. ¿Es correcto eso? ¿Cuántas veces hacemos nosotros lo mismo? Y esto no es más que la impaciencia de querer nosotros mover los planes de Dios. Y en esa misma sentido encontramos un último aspecto en nuestra oración. Versículo 12. Hay una apelación, un llamado, casi un chantaje. Y tú has dicho. Versículo 12. Jacob urgiendo a Dios por medio de las palabras y promesas dadas en su palabra, en el pasado. No es posible que actúes así conmigo. ¿No ves que la solución está en lo que yo te propongo? Dice Jacob. La impaciencia toma el control y comienza a repetir lo que Dios ya sabe. Dios es fiel a su voluntad. Dios no olvida de ninguna de sus promesas. Es un intento de Jacob por chantajear a Dios con su palabra. Y hacemos esto muchas veces nosotros cuando empezamos a recitar palabras que Dios ha dicho, intentando recordarle a Dios: tú has dicho, tú has prometido, no vayas a olvidarte. Realmente esto parte de una premisa. La premisa de que Jacob no conoce a su Dios. No conoce al Dios que actúa de forma maravillosa en el momento oportuno. No conoce al Dios que quiere ver nuestra entrega, al Dios que no quiere competir con nadie, sino que espera hasta que dejemos todas nuestras cargas en sus manos y solo en sus manos. Muchas veces oramos desde la ignorancia y el desconocimiento de Dios. E intentamos reclamarle a Dios si Dios sabe lo que tiene que hacer en mi vida. Si Dios sabe cuándo tiene que actuar. Y cuando oro no es para mover a Dios, sino para que Dios me mueva a mí. Para que Dios me mueva a mí a entender sus planes, sus propósitos. Para que Dios llene mi vida de confianza, de paciencia. Para que Dios llene mi vida de esperanza. Para que realmente yo sea consciente de que necesito la acción de Dios, que yo no puedo cambiar la historia. ¿Cómo va a ser este tu plan? Le proponemos a veces a Dios. La preocupación de Jacob le hace ver un fin funesto para sus realidades. Está anticipando el desastre, lo que no sabe si ocurriría, y eso la estaba agobiando. Preocupación e impaciencia van de la mano. Jacob ve destrucción donde no la hay. Tiene temor donde no hay riesgos. Porque, ¿sabes? La mente humana siempre nos lleva a los peores escenarios. Y esto no es más que la falta de fe. No es más que la falta de fe en la realidad de que si Dios prometió, Él cumplirá. Si Dios prometió, Él cumplirá. La impaciencia va contra la fe en esta promesa. No sabemos ni cuándo, no sabemos ni cómo, pero sabemos una cosa: Dios es fiel, siempre fiel. La oración de Jacob y nuestra oración no son tan diferentes. Son tantas las ocasiones en que la impaciencia y la incredulidad forman parte de nuestra oración. En tantas ocasiones nuestra oración está llena de palabras piadosas, de declaraciones bíblicas, de frases muy correctas, pero no son más que una excusa de nuestra incredulidad. Nos acercamos a Dios y lo hacemos con los planes resueltos en nuestra mente de cuál es la solución del conflicto. Nos acercamos a Dios para descargar ante Él nuestra queja, nuestra desconfianza. En tantas ocasiones nuestra oración es solo la respuesta de nuestra preocupación que observa las realidades que no están ahí. Nos preocupamos y anticipamos conflictos que seguramente nunca llegarían a nuestra vida. Y tristemente seguimos en muchos momentos desconociendo al Dios que está detrás de la oración. Y por ello nuestra oración no es más que un trámite religioso sin importancia y una excusa para presentar nuestra incredulidad delante de otras personas.
Somos más dados a apoyarnos en las respuestas de nuestra propia sabiduría que en Dios que obra con poder en su tiempo. Y así no llegamos a nada bueno. Ya lo veremos con cómo continúa la historia de Jacob. No llegó a cosas muy positivas. Es por ello que hoy, al pararnos en la presencia de Dios para orar, es necesario que analicemos nuestro clamor. ¿Está motivado por la impaciencia de mis preocupaciones o está descansando en la confianza de que Dios hace todo bien? ¿Estoy movido por la impaciencia de mis luchas y aflicciones del presente o descanso en la confianza de que el campamento de Dios provee todo lo que necesito y lo que es oportuno? La oración que no surge de la fe más sincera, que no se entrega en las manos de Dios, que no confía plenamente en sus promesas, no deja de ser más que una manifestación de incredulidad. Hoy es tiempo de clamar. Es tiempo de clamar en medio de las angustias que nos afligen y de las batallas que estamos lidiando, con una oración muy sencilla. Y decir al Señor: Señor, si tú quieres, puedes pasar de mí esta carga, esta lucha, esta batalla, pero no sea como yo quiero, sino hágase tu voluntad en mí. Esta oración marca la diferencia. No lo que yo quiero, sino lo que tú quieres. Es la oración de Jesús en Getsemaní, ¿verdad? Es nuestra oración. La aflicción, la batalla está ahí. Y si Dios quiere que pasemos por esta batalla de enfermedad, de debilidad, de necesidad, hay un propósito. Y si Dios quiere librarnos, manifestará su gloria. Pero sea lo que sea, Dios sigue estando en control. Y sus planes siguen siendo de bendición. Confía, ora, descansa en que Dios está haciendo lo que tu vida necesita. Que Dios te bendiga. Aunque mis ojos no te pueden ver, te puedo sentir, sé que estás aquí. Aunque mis manos no pueden tocar tu rostro Señor, sé que estás aquí. Oh, oh. Mi corazón puede sentir tu presencia. Tú estás aquí. Tú estás aquí. Puedo sentir tu majestad. Tú estás aquí. Tú estás aquí. Tú has estado aquí todos los días de mi vida. Sin ti no podría vivir. Te doy mil gracias por todo lo que has hecho. I love you, Jesus. Ya no quiero estar solo, ni un segundo de mi vida más. No tendría sentido caminar por un sendero donde tú no estás. Lamento haber fallado tantas veces, por favor, mi consuelo eres tú, mi Señor. Aunque los ojos no te puedan ver, mi Jesús, siento tu presencia derramar mi corazón. Hay gozo en ti, tu bendición llena hoy con tu espíritu, Señor. Mi corazón puede sentir tu presencia. Tú estás aquí. Tú estás aquí. Puedo sentir tu majestad. Tú estás aquí. Tú estás aquí. Mi corazón puede mirar tu hermosura. Tú estás aquí. Tú estás aquí. Tú estás aquí. Puedo sentir tu gran amor. Tú estás
Aunque realmente sé que solo son palabras, quiero que sepa lo que tengo en mi corazón por ti es grande. Gracias por todo lo que me has dado, Jesús. Te amo.